El taller permite al profesor proponer un trabajo a realizar por los estudiantes de forma individual, con la característica de que el trabajo de un estudiante puede ser evaluado por otros estudiantes. Coevaluación. La evaluación debe hacerse mediante un conjunto de criterios y rúbricas. En el taller el alumno recibe 2 calificaciones separadas. Por su trabajo, proveniente de la media de las evaluaciones que reciba. Por sus evaluaciones. Las evaluaciones que realiza el estudiante son calificadas de forma automática en función del resto de calificaciones. El taller se desarrolla en 5 fases, cada una con unas tareas determinadas para profesor y estudiantes. El paso de una a otra puede ser programado mediante fechas o controlado directamente por el profesor. Estas fases son: configuración, envío, evaluación, calificación de evaluaciones, cierre. ¿Cómo se crea? Desde la página principal de la asignatura, pulsamos Activar edición. Agregar una actividad en el tema que queramos incluirlo. Seleccionar taller. En el apartado general, definir nombre del taller. Descripción. Indicar de forma general en qué consiste la actividad. Ajustes de calificación. Estrategia de calificación. Ver tabla. Calificación por el envío. Es la puntuación máxima que puede obtener el estudiante por la calidad de su trabajo. Calificación para aprobar la entrega. Calificación que los estudiantes tienen que igualar o superar para aprobar. Calificación de la evaluación. Es la puntuación máxima que puede obtener el estudiante por la calidad de las evaluaciones que realiza sobre los trabajos de otros estudiantes. Decimales en las calificaciones. Indica el número de decimales que se usan. En parámetros de los envíos, definir instrucciones para el envío. Introducir las instrucciones necesarias para realizar la tarea correctamente. Es recomendable que indique aquí el tamaño y el formato de los archivos que han de enviar los alumnos para responder. Tipos de envío. Seleccionar si queremos que alguno de ellos sea obligatorio. Número máximo de archivos adjuntos por envío. Indica el número de archivos adjuntos con los que puede responder el estudiante. Formato de ficheros. Seleccionar si queremos que el envío se realice en algún formato de fichero específico. Tamaño máximo del archivo. Envíos de última hora. Define si el estudiante puede enviar su trabajo fuera de plazo. Los envíos de última hora no se pueden editar. Configuración de la evaluación. Instrucciones para la evaluación. Introducir las indicaciones y recomendaciones necesarias para evaluar los trabajos de otros estudiantes. Usar autoevaluación. Indica si los estudiantes tienen que evaluar también su propio trabajo. Envíos de ejemplo. Usar ejemplos. Define si el profesor realizará algún envío de respuesta a la tarea para que sirva de ejemplo y los estudiantes practiquen la evaluación sobre él. Modo de evaluación de ejemplos. En el caso de haber marcado usar ejemplos, se puede seleccionar aquí si su evaluación es voluntaria, si debe hacerse antes de realizar el envío de la tarea o si puede evaluarse después del propio envío pero antes de evaluar a otros compañeros. Disponibilidad. Se definen las fechas que marcan las fases del taller. Abierto para envíos desde y fecha límite de los envíos. Definen el periodo durante el que se pueden realizar los envíos de respuesta. Comienzo de las evaluaciones y fecha límite de las evaluaciones. Marcan el periodo durante el que los estudiantes tienen acceso a revisar y evaluar los trabajos enviados por los compañeros que les ha sido asignados. Seleccionar el resto de ajustes comunes a todas las actividades. Para terminar, pulsar guardar cambios y regresar al curso. Quedan más elementos que configurar antes de poner en marcha el taller que se verán en el apartado seguimiento de la actividad. ¿Cómo funciona? La primera actividad del estudiante en el taller es el envío del trabajo propuesto por el profesor, siguiendo las instrucciones para el envío dadas por él. El envío está compuesto por un título, un texto y los archivos adjuntos que permita la configuración. El estudiante puede modificar su trabajo siempre que el taller se encuentre dentro de la fase de envío. Cuando el taller entra en la fase de evaluación, al alumno se le presentan los trabajos que tiene asignados para evaluar. Aquí cada estudiante observa cómo han resuelto el mismo problema otros compañeros, enriqueciendo así sus puntos de vista y sus posibilidades de aprendizaje. Además, debe ser crítico y emitir una calificación del trabajo de los demás. Tras pulsar el botón Evaluar, se presenta la plantilla de evaluación definida por el profesor para evaluar los trabajos.
La plantilla varía en función de la estrategia de calificación configurada. Mientras el taller se encuentra en fase de evaluación, el alumno puede modificar las evaluaciones que haya hecho. Pasada esta fase, se calculan las dos calificaciones finales del alumno por su trabajo y por sus evaluaciones y puede consultarlas en calificaciones. Seguimiento de la actividad. El profesor deberá realizar unas tareas distintas en función de la fase de desarrollo en la que se encuentre el taller. Una tabla informa de la fase actual y de las tareas a completar, además de proporcionar avisos sobre el desarrollo. Pulsando sobre una tarea, se accede al lugar donde se realiza. El paso de una fase a otra puede controlarse mediante una programación de fechas, en la configuración, o mediante una acción del profesor, pulsando en el icono. Si hemos dejado alguna de las tareas sin configurar, podemos hacerlo ahora. Editar formulario de evaluación. El formulario dependerá de la estrategia de calificación elegida. Por ejemplo, en la calificación acumulativa está formado por uno o más aspectos, cada uno con una descripción, una escala para calificarlo y un peso en la calificación total. Fase 2. Envío. Es la fase de envío de respuestas por parte de los estudiantes. El profesor deberá asignar los envíos para ser evaluados. La asignación puede ser aleatoria o manual. En la asignación aleatoria, Moodle se encarga de repartir los envíos para ser evaluados. El criterio puede ser el número de trabajos que debe evaluar un revisor o el número de revisores que deben evaluar cada trabajo. Además se puede, si está configurado el modo grupos, impedir revisiones por pares del mismo grupo. Si en el modo de grupos se eligió sin grupos, esta opción no aparece. Eliminar asignaciones actuales, borrando todas las asignaciones de evaluación que haya en el momento. Indicar si los participantes pueden evaluar sin haber enviado nada. Agregar autoevaluaciones para que los alumnos revisen o autoevalúen su propio trabajo. La asignación aleatoria puede programarse desde la pestaña Programación de asignación para que se realice automáticamente al acabar la fase de envío. Después de activarla, se deben rellenar las opciones ya vistas. En la asignación manual, el profesor decide qué trabajos evalúa cada estudiante. De cada participante se puede ver quién revisa su trabajo y qué trabajos revisa. Es posible realizar una asignación aleatoria y posteriormente modificarla desde la asignación manual. Fase 3. Evaluación. En esta fase, el profesor puede calificar los envíos de los estudiantes, pero no es obligatorio. Tras evaluar un trabajo, el profesor define el peso que tiene su calificación a la hora de establecer la calificación de referencia que servirá para calificar las evaluaciones de los estudiantes a ese trabajo. En esta fase se muestra una tabla con las calificaciones que recibe y otorga cada estudiante. Pulsando sobre una calificación se accede al detalle de la misma, es decir, a la calificación que se ha otorgado a cada aspecto. Fase 4. Evaluación de calificaciones. En esta fase, Moodle calcula de forma automática la calificación de los envíos y la calificación de las evaluaciones. Para ello, el profesor deberá, dentro de ajustes de la evaluación de las calificaciones, seleccionar un valor en comparación de las evaluaciones, muy laxa, laxa, estricta o muy estricta, y pulsar recalcular los resultados. Las dos calificaciones se calculan de la siguiente forma. Calificación de un envío. Es la media de las calificaciones recibidas por el envío, incluida la calificación realizada por el profesor con la ponderación que él define. Si el profesor no evalúa los envíos, la calificación se calcula solo con la calificación de los estudiantes. Calificación de la evaluación. Es la media de las calificaciones recibidas por las evaluaciones realizadas. Cada calificación se calcula en función de cuánto se aleja la calificación hecha por el estudiante de la calificación del envío. Si el parámetro comparación de evaluaciones es muy estricto, la calificación del estudiante debe acercarse mucho a la calificación del envío para recibir una calificación alta por su evaluación. Si es muy laxo, una calificación que se aleje mucho de la calificación del envío podrá recibir una calificación por evaluación muy alta. Una vez hechos los cálculos, el profesor, si no está de acuerdo con alguna calificación automática, podría modificar la calificación de una evaluación accediendo a ella. Las calificaciones se muestran en la siguiente tabla. En concreto, para un estudiante, se muestra lo siguiente. Nombre del estudiante. Título del envío. Calificaciones recibidas al envío del estudiante. Calificación total por el envío del estudiante. Calificaciones otorgadas. Calificación de la evaluación. Además, debajo de la tabla de calificaciones, dentro de caja de herramientas del taller, el profesor dispone de dos botones.
Limpiar todas las calificaciones de evaluación, para borrar las calificaciones de las evaluaciones. Borrar evaluaciones, para borrar las calificaciones por los envíos. Fase 5. Cierre. Cuando se alcanza esta fase, las dos calificaciones pasan separadas a la tabla de calificaciones del curso y finaliza la actividad del taller. Este cuadro resume la actividad de profesor y alumno en el taller. Configuración. Definir la introducción del taller. Definir las instrucciones para el envío. Editar formulario de evaluación. Realizar envíos de ejemplo, opcional. Envío. Proporcionar instrucciones para la evaluación. Asignar los envíos para ser evaluados, manual o aleatoriamente. Enviar su respuesta al enunciado propuesto. Evaluación. Evaluar los envíos de los estudiantes, opcional. Evaluar los trabajos que le han sido asignados. Evaluación de calificaciones. Lanzar el cálculo de calificaciones de las evaluaciones. Cierre. El estudiante puede consultar sus calificaciones finales.